Buenas tardes, mi nombre es Joana Marisela Castro y junto con mi compañera vamos a sustentar nuestro proyecto. Mi nombre es Gloria Janet Angarita Corso. Según el libro Cuadernos de Universidades 11, La nueva educación híbrida, escrita por Claudio Rama de la Ciudad de México en el año 2020, la educación tradicional recibida en aulas de clase de manera presencial con el docente presente dio un salto drástico debido a la pandemia COVID-19. Por tal motivo, los estudiantes tuvieron que confinarse en sus casas, alejarse de los demás compañeros, de las demás personas. Esto llevó a implementar una nueva forma de educación, utilizando las TIC, utilizando los medios tecnológicos y la internet. Esto dio base a una nueva educación llamada educación híbrida o educación asistida con medios tecnológicos, la cual se trata de que el profesor dicta su clase desde su casa, desde su aula, pero por medio de un aparato tecnológico. Y los niños igualmente reciben su clase por medio de un aparato tecnológico sin necesidad de estar en el aula de clase. A esto se le llama educación híbrida o educación asistida por medios tecnológicos. Bueno, nuestra pregunta de investigación se va a centrar en cómo vamos a identificar la influencia que tuvo el cambio de la educación presencial a una educación híbrida o asistida por medios tecnológicos. Nuestra investigación se va a centrar en ese análisis. El objetivo general de nuestro proyecto de investigación es analizar aquellos cambios que ocurrieron con los estudiantes del grado segundo del Colegio Ricardo Soacha. Al ellos enfrentar ese cambio y esa migración de la educación presencial, donde estaban en su aula de clase con su docente, a recibir sus clases por medio de aparatos tecnológicos. ¿Cuáles fueron esos cambios ocurridos en ellos? ¿Cómo influyó en su rendimiento escolar? ¿Cómo influyó en el aspecto social, en el aspecto emocional de cada uno de ellos? En sus familias, en su entorno familiar. ¿Cuáles fueron esos cambios más importantes que se dieron durante este proceso? Este proceso ocurrido por la pandemia del COVID-19, que fue quien obligó a migrar a los niños de sus aulas de clase a recibir sus clases por medio de aparatos tecnológicos, lo cual pues es algo nuevo para ellos. Entonces, ese es el objetivo general de nuestra investigación. Dentro de nuestro marco teórico, hablamos sobre la aparición de nuevas tecnologías de información y comunicación, o las que también llamamos TICs. Se inició una revolución a partir de los años 70, una revolución tecnológica que poco a poco ha ido transformando nuestro mundo en muchos aspectos. Estos aspectos son los aspectos económicos, sociales, educativos y políticos. Las computadoras iniciaron un desarrollo tecnológico y científico que ha traído mejoras significativas. Las redes digitales han transformado e impulsado el uso de máquinas inteligentes, y esto ha hecho que hayan cambios y sustituciones de empleos de fuerza bruta a empleos con formación y habilidad. De igual manera sucede con la educación, la cual se está apoyando en dinámicas educativas sustentadas en las redes de forma innovadora y creativa. Debemos tener claro que la educación es estructurada, es ordenada y programada, y el aprendizaje es espontáneo. Esto es por esto que la educación virtual o híbrida tenía que tener una estrategia para que el aprendizaje fuera significativo, centrado en el estudiante.
Al verse la educación y el aprendizaje enfrentada a la pandemia y a un confinamiento, se tuvo que modificar el uso de medios tecnológicos, dando origen a la teleeducación, convirtiéndose en un reto para la comunidad educativa. Dentro de la metodología empleada, el método que utilizamos fue el descriptivo, ya que lo que buscamos es medir cómo afectó, si de forma positiva o de forma negativa, a los estudiantes en este proceso de cambio que surgió durante la pandemia, que fue el cambio de la educación presencial a la híbrida o a la asistida por medios tecnológicos. Utilizamos las encuestas donde se le preguntaron a diferentes padres de familia cómo había sido la educación, cómo había sido el aprendizaje y el desempeño de cada uno de sus hijos durante esta educación híbrida o asistida por medios tecnológicos. La justificación de nuestro proyecto es la siguiente. Como docentes vimos con preocupación la gran cantidad de deserción escolar que hubo a causa de este cambio por motivo de la pandemia COVID-19. Los niños, principalmente los pequeños, ellos no habían experimentado una educación así frente a una pantalla, una educación donde no pudieran estar en el aula de clase con sus compañeritos, con su docente, y la preocupación de que muchos niños dejaban de estudiar. En ese tiempo muchos niños se fueron a casa, no volvieron al colegio, y una de las razones fue el no tener las herramientas necesarias para ellos poder continuar recibiendo su educación asistida, porque principalmente en los estratos más bajos pues no había dinero para comprar un computador o un celular pues de alta gama que tuviera las aplicaciones para poder recibir sus clases. Habían otras prioridades a causa también de que pues el trabajo bajó, el nivel económico pues se ponía difícil. Entonces ellos pues optaron por retirar a los niños del colegio, por retirarse del colegio porque no podían recibir sus clases. La falta de internet, muchos niños que vivían en lugares muy apartados, no había acceso al internet, era imposible por la misma geografía donde vivían. Entonces vimos oportuno realizar un estudio sobre esos cambios, sobre qué ocurrió, sobre el rendimiento académico de los niños, si realmente el estudio por medio de medios tecnológicos pues les llevaba a tener un rendimiento académico óptimo o definitivamente no. Dentro de los resultados obtenidos durante nuestra investigación, nos dimos cuenta que muchas familias tuvieron los medios tecnológicos para las clases de sus niños, clases asistidas, aunque el desempeño académico de estos estudiantes bajó notoriamente, pues a pesar de que ellos tuvieran una señal, tuvieran un aparato tecnológico, el internet a veces no les permitía escuchar sus clases, además de que los niños estaban acostumbrados a una educación presencial. También se evidenció que los niños se sintieron emocionalmente tristes, deprimidos, ya que estaban alejados de sus compañeros y sus docentes. En nuestra investigación se notó que la relación docente-estudiante pasó a ser lejana y distante. En cuanto a los escenarios de aprendizaje, el aporte del estudio del señor Martí Castro en el año 2013, podemos concluir que la educación y sus escenarios sufrieron un cambio drástico, al igual que un reto al tener que acomodarse para dirigir las clases asistidas con medios tecnológicos.
Nuestra investigación encontró un contraste con lo que dice Tenuto en el año 2003, quien afirma que el aprendizaje virtual trae beneficios a la comunidad educativa y nos permite desarrollar habilidades educativas como la recopilación, la organización de información y manejo de nuevos conceptos. Contrario a esto, pudimos evidenciar en nuestra investigación, en este estudio, que los niños no tuvieron la autonomía suficiente, muchos de ellos tuvieron que ser guiados, y no todos, por sus cuidadores en este proceso de la toma de sus clases por medio de aparatos tecnológicos o por medio de esta educación híbrida.